El último plan de Putin para cambiar el rumbo en Ucrania, pedir ayuda a tropas de Corea del Norte. Sí, después de quedarse sin soldados experimentados, está reclutando militares norcoreanos, donde la experiencia militar muchas veces significa trabajar con palas en el campo, disfrazarlos de soldados rusos y esperar que nadie lo note. Pero lo más sorprendente es que, según informes, algunos soldados norcoreanos están desertando hacia Ucrania antes siquiera de disparar una sola bala por Rusia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos con historias y las últimas noticias del mundo militar. Ahora sí, continuemos. ¿Podría esta alianza desesperada convertirse en el error final de Putin? ¿Y por qué Corea del Norte arriesgaría sus propios recursos por Rusia? La respuesta está en cómo Pyongyang se beneficia de una Rusia debilitada. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, los países de la OTAN han entregado cerca de $240.000 millones en ayuda desde febrero de 2022 hasta agosto de 2024, entre apoyo económico y donaciones de armas, munición, equipo y entrenamiento. Esa cifra equivale aproximadamente al presupuesto militar combinado de Rusia de los últimos 3 años. ¿El resultado? Durante la primera mitad de 2024, Rusia no logró avances significativos en casi ningún frente. La ofensiva de verano en Kharkov fue un fracaso total, con la pérdida de unos 70.000 soldados en menos de 2 meses. Incluso los tanques Armata T-14 resultaron inútiles frente a la guerra con drones y ataques de largo alcance. Pero el golpe más importante llegó a inicios de agosto, cuando Ucrania pasó a la ofensiva por primera vez. Con solo unos cientos de soldados, cruzó la frontera hacia la región rusa de Kursk y empezó a ocupar territorio. Aunque el Kremlin prometió una respuesta inmediata, la realidad fue otra: Rusia no estaba preparada. Putin había amenazado con represalias nucleares si Ucrania usaba armas de la OTAN en suelo ruso, pero Ucrania entró en Kursk sin armamento occidental. Cuando Rusia no reaccionó a tiempo, quedó claro que Putin estaba fanfarroneando. Esto expuso un problema clave: Rusia priorizó desplegar soldados contratados, dejando a los conscriptos casi sin entrenamiento ni equipo. Según prisioneros capturados en Kursk, muchos recibieron solo semanas de preparación básica. ¿Por qué no usar a todos los conscriptos? Porque una ley heredada de la Unión Soviética prohíbe enviarlos al extranjero, tras el desastre de Afganistán en los años 80. Esa ley sigue vigente. ¿Ya te suscribiste? Recuerda que subimos un video nuevo todos los días. Continuemos. Un mes después, Rusia lanzó una contraofensiva en Kursk, demasiado poco, demasiado tarde. Con tropas mal entrenadas y desviando recursos del frente principal, no logró expulsar a Ucrania. A mediados de octubre solo había recuperado la mitad del territorio ocupado, dejando entre 120.000 y 200.000 civiles rusos desplazados. Ante esta crisis, Putin buscó ayuda externa. Y ahí entra Corea del Norte. Durante décadas ha sido aliada de Rusia y China. Su ejército depende de equipamiento soviético modificado y, aunque su tecnología es limitada, puede producir munición compatible con los sistemas rusos. En 6 meses, según informes surcoreanos, Pyongyang habría enviado hasta 9 millones de proyectiles de artillería. La artillería sigue siendo la principal fortaleza de Rusia. Aunque ha perdido unas 20.000 piezas, todavía puede saturar el campo de batalla con bombardeos constantes, lo que explica por qué mantiene partes del Donbass. A esto se suma tecnología antidrones proporcionada por China, reduciendo drásticamente la efectividad ucraniana. A cambio, Rusia probablemente envía alimentos y suministros. En junio de 2024, ambos países firmaron un pacto de defensa mutua, que ahora Putin usa para justificar el despliegue de tropas norcoreanas. Informes hablan de entre 3.000 y 10.000 soldados ya trasladados, con Kursk como destino, y estimaciones que apuntan a hasta 50.000 en total. Pero el plan tiene fallas graves. Aunque Corea del Norte tiene un enorme ejército, su entrenamiento es anticuado, su equipo obsoleto y no tiene experiencia real de combate desde 1953. Muchos soldados sufren desnutrición y no hablan ruso, lo que crea enormes problemas de comunicación. Además, el régimen teme deserciones.
Según el CSIS, los soldados enviados son los más vigilados, acompañados por funcionarios del partido, y aún así podrían ser enviados a campos de readoctrinamiento al regresar. En el fondo, incluso los más leales saben la verdad, están siendo enviados a luchar por una guerra que no es suya, y muchos no volverán con vida. Para estas tropas, ir a Rusia representa una oportunidad única para salir de Corea del Norte y ganar prestigio y mayor estatus social, incluyendo mejores oportunidades laborales al regresar. Incluso las familias de quienes mueran en la guerra podrían recibir beneficios, respeto social y ciertas ventajas. Además, trabajar fuera del país les permite ganar mucho más dinero que dentro de Corea del Norte. Según entrevistas con antiguos desertores, el soldado promedio gana menos de $1 al día. Sí, un solo dólar. El acuerdo con Rusia establece que Moscú paga el salario regular de un soldado ruso a Corea del Norte, pero solo entre el 10 y el 15% llega al soldado. Aún así, un año en combate podría generar entre $1.500 y $2.500, prácticamente una fortuna en Corea del Norte. Esto podría llevar a que muchos jóvenes se ofrezcan voluntariamente, pese a la vigilancia constante del régimen. La posibilidad de conocer otro país y ganar más dinero funciona como un auténtico canto de sirena. Pero el riesgo es enorme. Informes iniciales del ejército ucraniano indican que algunos norcoreanos ya participan en combates en Kursk, e incluso posiblemente fuera de esa región. La combinación de terreno desconocido, barreras lingüísticas y un nivel de entrenamiento inferior parece estar afectando su desempeño, que Ucrania califica como poco impresionante. Rusia los equipa con uniformes rusos para hacerlos indistinguibles, y los enfrentamientos, aunque de pequeña escala, parecen servir para probar tanto las defensas ucranianas como el valor real de estas tropas. Ya se han confirmado muertes de soldados norcoreanos, y es probable que las bajas aumenten si la alianza continúa. Esto nos lleva a un segundo perfil, el desertor planificado. Según la cadena ucraniana Suspilne, al menos 18 soldados norcoreanos han desertado en Kursk. Para algunos, enfrentarse a la guerra moderna pudo ser el detonante, para otros, el redespliegue habría sido la oportunidad perfecta para huir del país. Históricamente, la mayoría de las deserciones se realizaban por China o Rusia, aunque ambos países devuelven a los desertores. Por eso muchos intentan llegar a terceros países como Mongolia o el sudeste asiático, con Corea del Sur como destino final, ya que estos estados suelen facilitar su traslado en lugar de deportarlos. La guerra en Ucrania, sin embargo, creó un escenario inédito. Las tropas norcoreanas enviadas a Rusia son probablemente muy leales y están estrechamente vigiladas, incluso con familiares retenidos para evitar fugas. No existen precedentes claros de norcoreanos desertando desde territorio ruso hacia países vecinos occidentales, por lo que, si ocurre, serían las autoridades ucranianas quienes decidirían su destino. Mientras tanto, Ucrania mantiene parte del territorio ocupado en Kursk. Aunque Rusia ha desplegado alrededor de 50.000 soldados en la región, de los cuales hasta 10.000 podrían ser norcoreanos, según estimaciones, no está claro que esto permita una contraofensiva exitosa. Los norcoreanos, vestidos como rusos, son difíciles de distinguir a distancia. Aún así, la presencia de miles de soldados norcoreanos frente a tropas ucranianas probablemente termine favoreciendo a Ucrania. Sus fuerzas cuentan con años de experiencia en guerra moderna, especialmente con drones, algo para lo que Corea del Norte no está preparada. Con pérdidas rusas estimadas en más de 1.200 soldados diarios, incluso una fracción de esas bajas en Kursk podría reducir drásticamente el contingente norcoreano en pocos meses o incluso semanas. Y aquí es donde los desertores norcoreanos de mayor edad planean marcar la diferencia. Al alinearse con el ejército ucraniano como voluntarios, podrían unirse a las tropas en Kursk o en el frente del Donbass. Aunque es poco probable que los cerca de 200 militares estén en condiciones de combatir de forma regular, su valor estaría en otros roles. Según un portavoz del grupo, su sola presencia en Ucrania sería un arma psicológica contra sus compatriotas desplegados junto a Rusia. Podrían servir como ejemplo de los beneficios de desertar, actuar como intérpretes y difundir mensajes dirigidos específicamente a soldados norcoreanos. Esto supondría una doble pérdida para Rusia.
menos tropas y menor confianza en la fiabilidad de sus aliados. Si logran persuadir a otros norcoreanos en Kursk para abandonar las filas rusas, el daño a los planes de Moscú sería considerable y podría tensar seriamente la relación con Pyongyang. El acuerdo de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte depende de que Pyongyang aporte valor real. Antes del despliegue en Kursk, ese valor se traducía en envíos constantes de munición de artillería, a cambio de alimentos y suministros. Con los soldados, el costo es aún mayor. Informes señalan que Rusia paga más de $200 millones al año por unos 10.000 soldados, además de enviar hasta 700.000 toneladas métricas de arroz. Si esas tropas no combaten, o desertan, Rusia habrá desperdiciado enormes recursos. Peor aún para Putin, si algunos desertan directamente a Ucrania, podrían terminar reforzando indirectamente al ejército ucraniano, todo a expensas de Moscú. Esto podría enfriar seriamente el acuerdo bilateral, especialmente en un momento en que la economía rusa opera al límite y ha perdido gran parte de sus conexiones comerciales globales. Pero el golpe más grave sería reputacional. Corea del Norte ha proyectado poder gracias a su desarrollo de misiles y a sus alianzas con Rusia y China. Si el Kremlin percibe que su inversión en Pyongyang no rinde frutos, esa relación podría debilitarse. China observa con cautela. Aunque ha ayudado discretamente a Rusia a mitigar sanciones y mantener su industria militar, ha evitado un respaldo público claro. Su única propuesta visible fue un plan de paz que permitiría a Rusia conservar territorios ocupados, algo inaceptable para Ucrania. China sabe que su alianza con Rusia es frágil. Tras más de 30 meses de guerra, Moscú pierde capacidad para canalizar recursos hacia Pekín, un pilar clave de su relación. Si el conflicto se prolonga, otros socios de China podrían acercarse a la OTAN, poniendo en riesgo acuerdos comerciales estratégicos. En ese contexto, una Rusia debilitada y una Corea del Norte poco fiable no son aliados atractivos. La presencia de tropas norcoreanas en Rusia complica aún más el escenario. Mientras permanezcan en Kursk, Putin puede invocar técnicamente el acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte. Pero si Rusia comete el error de desplegarlas en el frente del Donbass, eso equivaldría a que Corea del Norte declare una guerra de agresión contra Ucrania. Esto podría empujar a la OTAN a responder, ya sea enviando tropas directamente o aumentando de forma drástica su apoyo militar. Si Moscú no maneja esta situación con cuidado, podría arrastrar no solo a Corea del Norte, sino también a China, a un conflicto directo con la OTAN. Y Pekín difícilmente está preparado para eso, especialmente con una Rusia ya debilitada tras años de guerra. Por ello, China también podría estar reconsiderando su alianza con Pyongyang. Si Corea del Norte pierde el respaldo tanto de Rusia como de China por involucrarse directamente en la guerra, las consecuencias serían imprevisibles. Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra, y cualquier gesto agresivo difícilmente pasará desapercibido. Enviar más de 10.000 soldados a un conflicto al otro lado del mundo solo puede interpretarse como una escalada peligrosa. A esto se suma que el ejército norcoreano ha bombardeado recientemente carreteras clave que conectaban el norte y el sur de la península, reforzando la tensión al declarar a Corea del Sur como estado hostil. En términos militares, Corea del Sur está décadas por delante de Corea del Norte en guerra convencional. Suele clasificarse entre los 10 ejércitos más poderosos del mundo, gracias a su alianza con Estados Unidos y a una industria de defensa altamente modernizada. Hoy es el 9º exportador de armas del planeta. Aunque tiene menos soldados activos que el norte, cuenta con amplias reservas y una clara ventaja tecnológica, lo que inclinaría cualquier conflicto convencional a su favor. La preocupación mayor sigue siendo el componente nuclear. Corea del Norte continúa desarrollando armas nucleares y probando misiles con frecuencia. Corea del Sur no posee armas nucleares propias y depende del paraguas estadounidense, pero cambios recientes en la política exterior de Estados Unidos podrían empujar a Seúl a considerar su propio programa nuclear. Esto implicaría que China tendría otro estado nuclear en su vecindad, reduciendo aún más su disposición a respaldar abiertamente a Corea del Norte. Todo esto convierte el despliegue norcoreano en Rusia en una apuesta extremadamente peligrosa. Primero,
es probable que muchos soldados mueran sin generar un impacto decisivo en Kursk o Donbass. Segundo, la alianza entre Rusia y Corea del Norte podría tensarse si estas tropas demuestran ser poco útiles. Tercero, China queda cada vez más expuesta por las acciones de sus aliados, mientras aún no está lista para desafiar directamente a Estados Unidos. Y cuarto, este escenario podría dar a la OTAN justificación para intensificar su apoyo a Ucrania y frenar cualquier avance ruso en Donbass. En última instancia, mucho dependerá de si Ucrania decide aceptar y utilizar estratégicamente a los desertores norcoreanos. Si estos logran provocar más deserciones en Kursk, podrían desencadenar una cadena de eventos capaz de inclinar la guerra a favor de Ucrania, dañar gravemente la reputación de Rusia y China y, potencialmente, salvar miles de vidas. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que evolucionará la relación entre Corea del Norte, Rusia y Ucrania? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos y no olvides suscribirte para no perderte las últimas noticias del mundo militar.